Atenció, que aquesta novel·la que tenim així davant està escrita per el tàndem literari un dels de més èxit ara mateixa en la novel·la negra. La història ens trasllada a Barcelona. Al Passeig de Gràcia allà hi ha 3 homes preparant un succés que commourà a tot el país. Un assassí en sèrie que vol fer tremolar a la ciutat. Mentrestant, un cantant d'òpera tracta de triomfar en el Liceu. Història realment, en fi, aquest aire de misteri, no? Al voltant de l'òpera, i un assassí en sèrie que sempre, en fi, estimula els amants de la novel·la negra, no? És que estimula un assassí en sèrie. Sí, no podem negar que hi ha una cosa que sempre aconseguís este tàndem d'autors, Nieves Abarca i Vicente Garrido, i és que no puguem desconnectar de les pàgines de les seues novel·les. Trobeu un moment tranquil en el que pugueu dedicar-li moltes hores a la lectura perquè esta novel·la enganxa. Parlem del Beso de Tosca, la nova i trepidant història coescrita per un dels professionals que jo diria millor coneix esa part fosca de l'ésser humà, que és Vicente Garrido. Vicente, bienvenido. Hola. ¿Qué tal, profe? Muchas gracias. Enhorabuena por este nuevo libro. Bueno, el mundo de la ópera, también el mundo del boxeo se unen en una trama. Yo no sé si esto nace de pasiones personales que tenéis Nieves y tú, Vicente. Pues sí, a Nieves le encanta la ópera, es una gran conocedora y ha crecido escuchando todo tipo de ópera, pero al mismo tiempo la ópera incluye pasiones, incluye como una gran explosión de emociones y de celos, de secretos, de misterios. Entonces, si cogemos el marco excepcional de la ópera, porque las óperas en realidad no son sino thrillers musicales, porque coges Tosca y en muchos sentidos cualquiera de los elementos del género negro están en Tosca, ¿verdad? Y el boxeo es un clásico del mundo literario, del mundo cinematográfico negro. Y lo que hemos querido es que el lector se dé cuenta cómo hay muchos ámbitos en los cuales las pasiones, en la medida en que se convierten en auténticas obsesiones, pueden generar una vida dedicada al crimen y a la violencia. Y ver cómo desde el boxeo, desde la ópera, desde conspiraciones secretas, desde la corrupción, la trata de blancas, el tráfico de armas, puede haber gente muy diferente en eslabones sociales muy cambiantes y que ofrecen mucho contraste en cuanto a su vida, pero todos tienen un punto en común: matarán para conseguir sus ambiciones y no se detendrán ante nada. Y todo eso pasa en el Beso de Tosca de una manera, pues, como tú has comentado antes, muy trepidante. Eso de que la ópera tiene una parte de thriller tan importante, te pones a repasar temáticas de las óperas y en efecto te sale. Y en este caso también ese aura que tenemos de misterio, tal vez por el estereotipo del fantasma de la ópera, también nos traslada al misterio, ¿verdad? Así es. La tramoya de la ópera. Aquello, exacto. ¿no? Yo diría que por una parte tenemos la ópera como lugar físico y efectivamente en el Beso de Tosca el Liceo de Barcelona como lugar físico cobra importancia. Pero luego está todo lo que está detrás de la ópera y que, como tú acabas de comentar, en muchos sentidos encierra las grandes pasiones humanas. Luego, el mundo del crimen, de la violencia, del thriller y el mundo de la ópera tienen mucho en común. Otra cuestión es que los lectores no necesitan, ¿verdad?, ser conocedores de la ópera, ni va a encontrar, en fin, una descripción amplia de la ópera, pero sí que va a sentirse, creo yo, como nosotros nos hemos sentido, fascinados, porque uno de los protagonistas principales es un cantante de ópera y él va a vivir fuera de los escenarios algunas de las pasiones que ha tenido que representar, pero esta vez de verdad, y casi le puede costar la vida. De todas maneras, yo casi recomendaría que en los cascos te pusieras a Verdi o a Puccini mientras estás leyendo, bueno, porque eso sería fantástico, que seguro que nos inspira todavía más, ¿no? Que llegaras al final de la obra, también leyendo el final trepidante, increíble de esta novela. Estaba diciendo Chimo al principio un poco, pues eso, ese hecho que va a conmocionar Barcelona, un asesino en serie, un cantante de ópera que intenta triunfar en el liceo mientras asesinan a uno de sus mejores amigos. Sin hacer spoiler, Vicente, un poco cómo se entrelaza esta trama en cosas tan diferentes. Mira, nosotros le hemos pensado para que el lector disfrute y nosotros hemos sido muy exigentes. Como escribimos a 4 manos, cuando yo escribía una parte le digo, no, esto hay que mejorarlo, una y otra vez. Y nosotros hemos escrito una mascleta. Es decir, hay un primer petardo que empieza además en Alboraya, en una alquería. El petardo, verdad, que da anuncio a la mascleta. Hay una alquería que tiene ambiciones y negocios muy secretos. Y a partir de ahí, la mascleta se va cogiendo, ¿verdad? Bumba, bumba. Empieza el fuego aéreo, luego va al subterráneo. . Y lo que el lector tiene que pensar es que los personajes están cuidados, sí,
que la violencia no está simplemente por el hecho de estar, y que cuando lo lea va a tener una doble sensación, que es la sensación que yo he tenido cuando he leído el libro un año después. Primero, que todo lo que se va a encontrar es real, que lo ha vivido o se puede vivir. Y en segundo lugar, que muchos personajes que tienen una vida aparentemente intachable, que luce en el, digamos, en el ámbito de lo social, puede tener terribles secretos, y que la violencia tiene muchas formas de expresarse, y que hay gente que dedicará su vida a eso. Y todo eso aparece en esta novela, para deleite, creo yo, de los lectores que nos están escribiendo, están diciendo, bueno, es fantástica, me la he leído en 3 días, de verdad. Caray, hay que disponer de tiempo, ¿eh? Y de verdad zambullirse o dejarse llevar por el espíritu de la ópera y por todos esos misterios. No sé por qué el misterio, la violencia, la venganza, que también efectivamente son sentimientos que aparecen muy en el desgarro de la ópera, son muy de la ópera y del teatro clásico, si quieres también griego. ¿Por qué nos apasiona tanto? ¿Por qué nos atrae tanto, Vicente? Pues porque el género negro o el drama criminal encierra o trata de algunas de las cuestiones esenciales de la vida: la lealtad, los valores morales, la responsabilidad, el sacrificio, el coraje. Todos estos son virtudes o pasiones o vicios que son fundamentales a la hora de definir la vida de una persona y también de la sociedad. Por eso Shakespeare consigue sus obras eternas creando thrillers que para su época son esas obras que representaba en The Globe. Pero pensad, Hamlet, Macbeth, El Rey Lear, Ricardo III, está lleno de crímenes, de lealtades, de traiciones, de ambiciones. Shakespeare, de una manera magistral, insuperable, porque yo creo que es el mejor psicólogo a la hora de representar esas pasiones, hace algo que el público entiende. Porque ¿quién era el público en The Globe? No era, bueno, había por supuesto gente de la realeza, pero es el pueblo llano. Y él se da cuenta que si puede explicar a través de un soliloquio por qué vas a hacer esa traición, a pesar de que sabes que vas a condenar tu alma, eso el público lo va a entender. Porque en mayor o menor medida lo has sentido en tu propia vida. Esto no debería hacerlo, pero necesito tal cosa, o quiero esto, o hasta qué punto me estoy traicionando como persona y mi dignidad si hago tal cosa. Y en este thriller pasa lo mismo. Cuando tú ves a personajes importantes o a gente del mundo del AMPA quizá tomar decisiones que a ti te pueden sorprender, lo que estás viendo es la psicología humana en toda su debilidad, en toda su contradicción, en toda su miseria y en toda su grandeza. Y el thriller te lo presenta de una manera dramáticamente interesante, porque al ser humano lo que le interesa es generar conflictos y explicar cómo esos conflictos que ponen en una situación angustiosa al personaje se resuelve. Eso desde el punto de vista estético y psicológico es lo que te engancha, es lo que te atrae. Decía Hitchcock, quien quiere realismo, que abra la ventana y que se asome. ¿Qué es lo que quería decir? No, yo te voy a ofrecer algo artístico, elaborado, porque quiero tenerte en suspense durante toda la película, porque eso es arte, lo otro es un documental. Y por eso nosotros no transmitimos mensajes, pero no cabe duda que si tú lees una novela como El beso de Tosca, ¿verdad?, u otras, tienes que reflexionar sobre la sociedad, porque te está hablando de personajes reales y te está hablando de cosas que, por desgracia, luego lo puedes encontrar en los periódicos o en los medios de comunicación y te preguntas, bueno, ¿cómo es posible que esta persona que ha sido lo que sea, ¿verdad?, un cargo muy importante o ha presidido instituciones de renombre, haya hecho esto? Y no te lo crees porque tú dices, bueno, ¿por qué necesitaba eso? No tenía sentido. Pero claro, hay un sentido. Y es que mucha gente no está de acuerdo con el papel que desempeña y protesta. Protesta porque quiere una vida mejor. Para él mejor puede ser más poder, más influencia, más riqueza, quizá disponer del cuerpo de otras personas, en el caso, ¿verdad?, donde hay abuso sexual o explotación. Y eso, por muy duro que parezca, es así. Y por eso cuando vosotros veis en la noticia, bueno, ¿y esta persona necesitaría eso? La respuesta es sí, lo necesita y mucho, porque es capaz de arruinar su vida y la de toda su familia y quizá la de su nombre por conseguirlo. Claro, el thriller lo que hace es que toma todas esas pasiones y, si está bien escrito, que espero que sea nuestro caso, presentártelo de una manera que tú digas, no voy a ver la película porque quiero ver cómo acaba ahora mismo este capítulo. La novela negra del cine encaja muy bien en nuestra psicología, eso está claro. Habla Vicente Garrido desde el conocimiento profundo, porque lleva años diseccionando, estudiando, tratando de entender ese lado
oscuro de las personas. No sé, Vicente, si tu capacidad de sorpresa sigue intacta y si eso de que la realidad supera siempre la ficción sigue siendo verdad. A ver, la capacidad de sorpresa quizá ya no, pero cierta, ¿cómo diría yo? Cierta incredulidad sí que todavía la conservo, ¿verdad? Por ejemplo, para citar un caso reciente que tus espectadores seguro lo recuerdan, el caso del asesino de Diana Kerr, ¿verdad? Me parece increíble que una persona que está en el ojo del huracán de la investigación más mediática de los últimos años lo intente de nuevo, a plena luz del día. Es una cosa sorprendente. Si yo solo pongo en una novela para el desenlace en la captura del asesino, me la tiran en la cabeza. Me dirían, oye, Vicente, ¿por qué no piensas un poquito mejor los finales? Porque este es un final chusco. Chapucero. Chapucero. ¿Cómo es esto? Claro, ¿dónde? Bueno, la vida. Entonces sí que me da incredulidad, porque digo, bueno, esta gente no ve CSI en Miami, en Nueva York, en Las Vegas, o Bonds, o cualquiera de las millones de... No ve nada de esto, pero claro, una vez que esa sorpresa o esa incredulidad la meditas, llegas a la conclusión de que realmente él sigue su naturaleza. Es decir, él tiene necesidad de hacerlo. Como gente con dinero y poder tiene necesidad de hacer lo que hace, porque son, y eso es lo que he intentado mostrar, o hemos intentado mostrar en la novela, son personas muy diferentes, pero tienen una misma obsesión. Y esa obsesión se canaliza a través de fuerzas y de modos diferentes, pero la pasión es la misma, por eso se juega en la vida. Obsesión, poder, ambición, nuestras propias contradicciones. Y encima escrito a 4 manos. Ya me gustaría veros por ¿sabes? Por el ojo de la cerradura. Bueno, yo soy así de natural cotilla, pero cómo... Peleas, sí, sí. ¿no? Sí, Yo os hay mucha imagino... negociación ahí, Nos ha ¿no? costado En los sangre, desacuerdos. nos ha costado sangre, como en el beso de Tosca, sí, nos ha costado sangre, porque la verdad es que es complicado. Tiene la ventaja de que una persona estimula a la otra, pero claro, hay veces que es complicado, porque la trama está muy trabajada, es como un mecanismo de relojería. Si una pieza se desencaja, toda la obra... Entonces, claro, hemos tenido que discutir muchas de esas piezas, ¿no? Pero bueno, al final, después de 3 meses sin hablarnos, ya volvemos a hablarnos. De hecho, has querido venir solo, claro, y no venir con Nieves porque el desacuerdo, ¿eh? Claro, También hay que hubiera sido fomentar un poco eso. Oye, Vicente, que me alegro mucho que vengas siempre a visitarnos, y además con un novelón de estas características debajo del brazo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vosotros. Gracias. Un placer. Precisamente estábamos hablando de situaciones basadas en fets reals, i durant estos dies estem, bueno, des d'ahir i avui, bueno, capturats, en efecte, per el cas d'Eduardo Zaplana. És que resulta que els papers estaven en un fals sostre, que el propietari, que además es sirio y un imán, el troba allí y li ho dona al yonqui del dinero, Marcos Benavent. Això té una novel·la, Sílvia, però és la pura realitat. Vicente ja sap És que ahí hi ha trama, hi ha Tiene toda la tramoia. pinta. Persones que tenen poder i diners, però que encara volen més diners i més poder. Si és que és la naturalesa humana. Què han dit avui a les Corts, a la sessió de les Corts sobre el cas Zaplana? Levante Televisió ha estat allà a la porta replegant algunes d'aquestes opinions. Era evidente, estaba cantado, tenía que pasar algún día y los que hemos pasado casi la mitad de nuestra vida viendo cómo la gente se vanagloriaba de los relojes de 20.000 euros que tenía, los trajes de Puebla, la impunidad con la que se nombraban asesores, en la que se hacían nombramientos como un jefe de gabinete que pasa a ser director general de una tele, un diputado que pasa a ser director de informativos. Es que esto era un escándalo. Y lo de ayer tiene que servir para levantar la niebla y echar una mirada larga para nuestra historia para nunca más volverla a repetir. La segunda vez en la historia que se pongan de acuerdo de una manera tan evidente, primero Zaplana dándole el testigo a Camps y luego coincidiendo como máximos exponentes de la corrupción en las instituciones valencianas. Ya decíamos en su momento que con Camps, a pesar de haber protagonizado y haber sido, ¿no?, el cabeza visible de casi todos los casos de corrupción que teníamos en la actualidad, con él no había empezado todo. Sin lugar a dudas, el sistema tan perfeccionado de financiación ilegal, de mordidas, de irregularidades en la contratación, pues bueno, no podía ser que de la noche a la mañana Camps y su equipo lo hubieran hecho tan perfeccionado y precisamente, pues bueno, la figura de Zaplana, todo el mundo reconoce que fue con quien llegó la poca vergüenza, ¿no?, a las instituciones. Ha sido el promotor, nunca mejor dicho, del modelo del Partido Popular para la Comunitat Valenciana. Con él se instauraron las mordidas, que conozcamos le reportaron algo más de 10 millones de euros. Con él comenzaron también las políticas de grandes eventos que se hacían a costa del dinero de los valencianos y valencianas.
y es hora de quitarnos el lastre económico y ético de las políticas del Partido Popular. En este sentido, parece que al Partido Popular le cuesta, no en vano, el anterior candidato a Zaplana era el señor Agramunt, que a pesar de haber sido inhabilitado por el Consejo de Europa y haberlo abandonado, pues sigue refugiándose en el Senado a día de hoy. Creemos que ya está bien, la Comunidad Valenciana ya se merece poner ya un punto final. Desgraciadamente parece ser que no es así, que es un suma y sigue, y desde luego no tiene que haber ningún tipo de clemencia, al fin y al cabo. El que le haya hecho, el que haya metido la pata o que haya metido directamente la mano en las arcas llevándose el dinero de los valencianos o de los españoles, pues tendrá que responder ante la justicia. Con respeto, por supuesto, a la presunción de inocencia, respeto total y absoluto a la actuación judicial, a la actuación de la policía y, desde luego, el Estado de Derecho. Esto demuestra que el Estado de Derecho y las instituciones funcionan. Es terrible, o sea, el Partido Popular es una máquina de corrupción en donde si queda alguna manzana por pudrirse, que salga corriendo de esta cesta, perquè si no lo va a passar mal. Canviem de tema i parlem de l'epilèpsia, perquè demà és el dia, per a ser més concret, igual seria més propi parlar d'epilèpsies, perquè ja hem comentat en alguna ocasió que no és que no n'hi ha més que una, sinó ja de diversos tipus. Realment sabem encara poc de més un símptoma que una malaltia, un trastorn que pateixen 60.000 valencians i valencianes. Encara han de lluitar ells, les seues famílies, contra molts estigmes que existeixen en el dia a dia. Desconeixement del que és l'epilèpsia o les epilèpsies és el que hi ha entre la societat i és el que volen transformar sobre associacions com ALCE, que treballa intensament, que per a demà ja han preparat una sèrie d'actes dels que anem a parlar amb la seva vicepresidenta, Araceli García. Benvinguda, Araceli, bienvenida. Hola, buenas tardes, como siempre un placer. Y Mercedes Hernández, la presidenta de ALCE. Hola, buenas tardes otra vez. Muchas gracias por invitarnos. Araceli, Mercedes, hace unos días presentabais una nueva, la tercera campaña de divulgación. ¿Cuáles son los objetivos principales de esta nueva campaña? Bueno, pues es un poco lo de siempre, ¿no? Implicar, concienciar a la sociedad, sensibilizarles, informarles sobre la epilepsia, como bien ha dicho Chimo, sobre las epilepsias, que es una de las cosas que más se desconoce, que hay muchos tipos de epilepsia, y sobre todo, pues bueno, luchar un poco, concienciar a la gente para que a las personas con epilepsia no las discriminemos, no las tratemos, pues eso, como unas personas que pueden trabajar, que pueden llevar una vida normalizada y que tienen derecho a ello. Nosotros intentamos, sobre todo, sensibilizar a la sociedad, porque es verdad que muchas veces echamos la culpa que la gente nos mira mal y tal, pero creo que realmente es por desinformación. Si informamos, rompemos un poco esa barrera y poco a poco lo vamos consiguiendo. Esperamos que cada vez más. Parece mentira que aún los diagnosticados tenéis que estar ahí luchando contra esos falsos mitos, contra todas esas creencias. Bueno, contra eso, información, a contarlo, a salir a la calle y a explicarlo, ¿no? Bueno, este año realmente la campaña es una prolongación de la campaña del año pasado, que se llamaba Rompiendo Estigmas, que era la falsa creencia de que había que ponerle a alguien ante una crisis algo en la boca. Y bueno, pues contamos que en el mundo de la gastronomía, que el año pasado rompíamos las cucharas, y la verdad es que contamos con bastante apoyo. Este año se ha prolongado y la verdad es que hemos encontrado con personas de, bueno, pues tanto Pepe como Samantha, de Masterchef y de otras entidades, también han seguido el apoyo, y este año queremos hacer el Voces por la Epilepsia, que enlaza con que invitamos a que la gente dé la voz por la epilepsia de la cara, sensibilice, participe. Y bueno, qué mejor forma de concluir la campaña que el 24 de junio con un concierto solidario, Voices of Love, es que lo del inglés, que se celebra en el Palau de la Música, y bueno, evidentemente es un acto solidario a beneficio de las personas con epilepsia y sus familias. Porque hay que ayudaros, porque hacéis una labor ingente de atención, de información. Sois una de esas asociaciones que está día a día al pie del cañón con las personas diagnosticadas con epilepsia y con sus familiares. Concierto solidario el 24 de junio en el Palau de la Música. Entiendo que las entradas ya están a la venta. Sí, son 6 euros, ¿vale? Nosotros
decimos queremos recaudar, pero queremos ver el Palau, la sala Iturbi llena, ¿no? Queremos que la gente dé la cara por la epilepsia, que las familias se impliquen, a la gente, queremos implicar a toda la sociedad a que nos apoye, porque si no conseguimos apoyo económico, pero tampoco apoyo social, tampoco vamos mucho más allá. Entonces queremos implicar. Como todos sabéis, cualquier persona con cerebro puede llegar, desgraciadamente, a poder tener epilepsia, pero es verdad que la epilepsia no debe esconderse, y por eso queremos que en el Palau, pues bueno, haya una buena entrada. Sí. Esta es la llamada que hacéis, ¿no? Sí. Tenemos cerebro. Sí. Y la epilepsia es cosa de todos. Me gusta también esa idea de las voces del amor, porque me parece que es un lenguaje absolutamente terapéutico para cualquier cosa y por descontado también para ayudar a las personas que tenéis epilepsia. Y mañana a salir a la calle y a poner el altavoz a tope, ¿no? Sí, ¿Dónde os vamos a encontrar? Mañana la idea es hacer una marea naranja, como le llamamos nosotros. Van a haber mesas informativas en el Ayuntamiento de Valencia con fotocall, en el Ayuntamiento de Alicante y en el Ayuntamiento de Castellón y en el edificio de Tabacalera de aquí de Valencia. Luego a las 9 de la noche se hará la iluminación de Valencia, el edificio de Requena, el monumento a la vendimia, en Sueca, en distintos ayuntamientos. Sedaví, Benifayó, es que no me quiero olvidar de ninguno, Torrent. Hemos ido sumando y eso ha sido gracias a la gente que ha ido a su ayuntamiento y ha dicho: ¿podéis iluminar? Y entonces ha sido gracias a la iniciativa de los asociados y los usuarios de ALCE. ¿Será una iluminación naranja o...? Sí, iluminación naranja. Vale, que nadie confunda, Iluminación naranja. Y a los naranja ALCE. La idea es que mañana la gente se ponga algo naranja, un poco por sensibilizar y demás. Y puede pasar por cualquier mesa informativa, hacerse un fotocall, subirlo a redes y darle voz a la epilepsia. Genial. Importante también la información fiable. En Internet uno encuentra de todo, y hay que ir a los organismos que nos dan información de primera. En este caso, desde luego, ALCE lo sois. Y una entidad fiable también, y confiable. Claro, todos sabemos que el camino cuando te acaban de diagnosticar epilepsia es buscar en Internet. Nosotros siempre decimos que no hay que decir a los médicos, los neurólogos les decimos, no digáis que no busquen, sino decir dónde deben encontrar la buena información. Es primordial, porque si no podemos encontrarnos con bastantes desastres en Internet. Sí. Encontramos cifras, hay un 80% se calcula más o menos de personas que sufren epilepsia, que tienen una vida absolutamente normal. Sí que hay un cierto porcentaje de personas que tienen una epilepsia muy invalidante. En ese aspecto, ¿qué trabajo hay que hacer por delante? ¿La investigación? ¿Cómo están las cosas? Bueno, ahora realmente se investiga poco en epilepsia en España. ¿Sí? Hay 14 proyectos. De hecho, nosotros estamos en la Federación Española de Epilepsia y el lema de este año es Investiga en Epilepsia, porque hay una feria hoy en Madrid de investigación para promover y animar a los investigadores. Investigar en epilepsia es difícil porque hay muchos tipos de epilepsias, entonces también es difícil, pero realmente nosotros luchamos porque ese 20-30% de personas, que muchas de ellas son niños con epilepsias refractarias, bastante invalidantes, como has dicho tú muy bien, cada vez sean menos. Cuesta, sí, tengan opciones, y sobre todo tratar un poco la rehabilitación, neurorehabilitación, que en eso estamos trabajando en ALCE también, con un programa que se llama Intrépida, para que los déficits cognitivos y los problemas que puedan llevar añadidos cada vez sean menores. Hace falta financiación y hace falta amor, así que esas Voices of Love, anotároslo en la agenda, el 24 de junio, hay que echar una mano, hay que estar ahí con las familias y queremos en efecto ese Palau lleno. 24 de junio, Voices of Love. Gracias por el color naranja de vuestras rosas, de vuestros corazones, que vaya muy bien, ALCE. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Una vez más, un placer. Muchísimas gracias. Siempre estáis aquí para ayudarnos. Un placer. Gracias. 24 de junio, no os lo perdáis. Y ya ha pasado el 24 de junio, que es Sant Joan, ¿no? Es el día, la nit de previas, la nit de Sant Joan. Sí. En juliol, pues podrán disfrutar, per exemple, de Gilberto Gil o de Rubén Blades en un festival internacional, el Festival Musical de les Cultures, que és una passada. Mai falta Levante Televisió a la edició de Pirineus Sur. Avui s'ha presentat la nova edició i ahir hem estat. El ritme més internacional arriba a la 27 edició del Festival Pirineus Sur, un ritme que batega al cor del Pirineu d'Osca des dels anys 90 i que enguany du dos eixos temàtics. Un de música amb groove, amb rotllo. Groove es un poco
ese intangible o inmaterial que los negros utilizan para hablar del jazz, del blues, del soul, del funk, del hip hop, de las músicas americanas negras, de raíz negra. Bueno, pues esas músicas tienen groove. Yo digo siempre que es un poco lo que los flamencos llaman el duende, ¿no? Que dices, bueno, ¿qué es el duende? Bueno, es una cosa intangible que la tienes o no la tienes, pues bueno, el groove es lo mismo, pero aplicado a la música afroamericana, ¿no? Bueno, pues va a estar dedicado a eso y como decimos lo de global, quiere decir que además de músicos que pueden venir de Inglaterra o de Estados Unidos, va a haber músicos que hacen groove, pero que vienen de Nigeria, de Argelia, de un montón de sitios distintos haciendo música groovy, ¿no? Jazz o hip hop o... La gran estrella serà Seun Kuti, fill de Fela Kuti, qui va inventar l'afrobeat, el ritme africà més proper al funk. També actuarà Tote King, un dels rapers espanyols més importants. L'altre eix temàtic es diu La noche más larga i en ell actuaran 4 grups durant 7 hores. Tots tenen en comú el duende gità internacional. La hemos titulado Gitano Mix, que tiene algo que ver con lo del Global Group, porque también hay algo intangible que es el duende de los gitanos, ¿no? Y bueno, pues esa noche es completísima porque vamos a tener a Diego Carrasco representando al flamenco hippie, podríamos decir. Tendremos a los Gypsy Kings representando a la rumba internacional. Tendremos a Chavea Music Factory, que es Moncho Chavea, el rey del trap gitano. Los gitanos están haciendo también trap. Y bueno, pues en España el rey del trap gitano es Moncho Chavea, que vendrá con su grupo. Y para terminar estará Santel, que representa a los gitanos de los Balcanes, a la música balcánica gitana, ¿no? Però este festival, a més, ofereix un munt d'actuacions més i plans de dia per a tota la família. Como siempre, hay montones de cosas más por la noche, pero también por el día, porque hay una programación que se llama Días del Sur, para toda la familia, para el público familiar, donde hay talleres, mercados, cine, pasacalles, circo, actuaciones musicales más pequeñas, un encuentro nacional de ukeleles, bueno, montones de cosas para que nadie descanse y para que todo el mundo viva el festival a tope. Un festival que s'ha presentat a València i és que el 5% del públic del Pirineu Sur és valencià i a més esperen arribar a que siga el 10%. Esta edició vol estendre's més enllà de la vall de Tena a altres valls del Pirineu aragonès com Aïnsa, Viescas, Castillo de la Res i Escarrilla. O sea, está enclavado en el Valle de Tena, que es uno de los valles más bonitos del Pirineo aragonés. La gente puede hacer excursiones y además disfrutar de las actuaciones rodeado de montañas, del pantano de Lanuza, que es realmente increíble, y ahí es donde está enclavado precisamente el principal escenario, en medio del pantano, en el agua. Del 13 al 29 de juliol, Pirineu Sur es tornarà a convertir en epicentre de la cultura de la diversitat. 17 dies de música en directe, de natura, d'oci per a tota la família i en un enclau únic. I ara un ratet per a parlar de misteris i secrets. En concret és que hi ha en la Catedral de València, que en són molts. No donarà temps a parlar de tots, però d'alguns sí, eh? Anem a aprofitar al màxim, és 10 minuts que ens queden per a parlar i descobrir misteris i curiositats que alberga la Catedral. Ens acompanya el divulgador de cultura valenciana, president dels Gotxistes Valencians i autor d'este meravellós llibre que tenim així, que esteu veient, Salva Raga. Salva, benvingut de nou. Moltes gràcies. Parlem, per exemple, de la Porta dels Apòstols de la Catedral. És una preciosa porta gòtica en la que trobem un omnipresent rosetó en pedra amb l'estrella de David, també conegut com Segell de Salomó, també reis i personatges d'Israel. A què és degut, Salva? Bueno, la veritat és que hauríem començar dient que la porta dels apòstols de la Catedral de València és una de les 3 portes que té la catedral, cosa que per obvi no crec que siga excessiu recordar-ho, però tenim també una porta romànica, que és la porta de l'Almoina, i tenim una porta barroca, que és la porta dels Ferros, que és la que dona a la plaça de la Reina. I jo crec que tenim que anar en els ulls ben oberts perquè n'hi ha un muntó de misteris enfront d'eixa porta que jo crec que cal descobrir. Personatges mitològics, reis, escuts, setgells, escenes gremials, un gran rosetó que és el Salomó, 12 apòstols, figures decapitades,
És dir, ahir tenim tot un panteó de coses que el mestre Pedrapiquer que va voler fer eixa pedra ens deixà com a secrets, i jo crec que és un bon lloc i un bon moment per a poder desentranyar algunes d'eixes històries. Lo de l'estrella de David que mencionava Sílvia resulta estrany, no? I personatges que aparenten ser reis de l'antic Israel. Bueno, la vinculació bíblica existeix, però, bueno, crida l'atenció. I és que, a més, ahir n'hi ha una interacció en el setxell de Salomó, en eixe gran rosetó, que, a més, medeix 6 metres i mig de diàmetre, que, a més, va ser desmuntat en 1957 perquè estava fet en una pedra d'una qualitat no molt allà, però el misteri que té el Salomó, precisament, és eixa estrella que és més coneguda pràcticament per els jueus que estaven en el barri dels jueus en Auschwitz o en Varsòvia i que desgraciadament ens remiteixen a part de la història més negra de la humanitat, però que ens parlen d'una presència judia en València important. I molta gent, intentant trobar també un misteri en eixe Salomó, en eixe Rosselló gòtic, se fija en que en eixa estrella de Salomó podia haver alguna classe d'imposició per part d'algun jueu notable que seguera el que va ser el que posà... Paga la factura. El que paga la factura, efectivament, i va ser una imposició de cara al seu déu. Jo pense que tenim que fugir d'una interpretació exòtica com ixa, i és de veres que Jesús formava part de la casa de David, la casa de David tenia com a símbol l'estrella de Salomó, i eixe rosetó gòtic, encara que no és dels més grans que tenim en les catedrals espanyoles, sí que és de veres que és el nostre i com tant tenim que conèixer-lo. Diu Salva, en els ulls ben oberts, quan caminem per a prop de la catedral. Si ens parem detingudament també a observar els personatges representats en la porta dels apòstols, trobem imatges decapitades. Efectivament. Qui són, Salva? Bueno, ahir parlem... És que, clar, les Xermanies és moltíssim més que el nom d'una gran via de la ciutat de València, infinitament més. Estem parlant de la primera de les revolucions modernes que ens produeixen en tota Europa i la protagonitzen els gremis valencians enfront d'una noblea barata, que és la que sempre ha tingut València, una noblea poc productiva i que al final era la veu del seu amo en ocasions, i en altres ocasions era una noblea conspiradora. Però quan se produeix les Xermanies i aquestes classes gremials tenen que enfonar a aquesta noblea que cada vegada que n'hi havia una pesta en València se n'anaven fora i quan acabava la pesta tornaven així, o preferien consumir sedes italianes en vez del vellut sagrat que se feia en el barri de velluters, en la Junta dels 13 digueren que ja n'hi havia prou, i és el moment de la història en què ha corregut més sang per els nostres carrers de tota la nostra trajectòria. I ahí entronquem en una figura que és l'acogimiento a sagrado, que bàsicament volia dir que aquells que estaven perseguits per la justícia civil i que entraven en determinats temples, allí tenien la seguretat de no poder ser empresonats per l'autoritat civil. I en el temps de les Xermanies passava això, alguns nobles se refugiaren allí i el rencor, l'estupor o la ràbia de molts perseguidors acaba fent que aquestes 4 figures laterals que tenim, que no són els 12 apòstols, sinó que són les figures afegides laterals, que són Sant Sixto II, Sant Lorenzo, Sant Valero i Sant Vicente, 3 d'ells acabaren sent decapitats com una manifestació de ràbia. De ràbia. Moment de les Xermanies, que moment més apassionant. En la porta se pot seguir, en la catedral hi ha l'empremta d'Esborja, on no hi ha l'empremta d'Esborja, i més per on de la Safor. Però en la porta hi ha alguna empremta d'Esborja? Quina gran família. Doncs tenim un escut, a més jo estic acabant el meu llibre ara mateix sobre misteris, llums i ombres dels Borja, o sigui que puc dir-vos que és la meva família preferida de tota la història, i sabem que el bou rampant és el setxell dels Borja. I podem trobar, igual que en altres famílies, com els Mercader, algunes famílies com Botonac, que eren famílies que tenien bisbes, i allí tenim un magnífic escut en un bou que ens du a pensar
que els Borja els tenim omnipresents també en la ciutat de València. Algun maravedí li costaria a la família, probablement, no? Bueno, lo que és de veres és que com ells estaven destinats a durant 2 segles ser la família més poderosa de l'orbe, jo pense que tampoc deuria... Jo pense que per un tema de cortesia també el mestre Pedrapiquer els va fer ixe detall. Trobem també l'antic escut de València, d'aquella València, antiga ciutat entre muralles sobre les aigües. Exactament. Per l'escut que tenim actualment, que és ixe romboide en els 4 pals de la corona d'Aragó, en 2 celes laterals, que és per la doblement lleial, en la corona i en el ratpenat, ixe ens va donat per el ceremoniós, per la defensa que va fer València en la seva lluita contra Pedro el Cruel de Castilla, en lo que la història ens ha parlat de la Guerra de los Pedros. I, en este cas, un escut anterior, que és el que veiem ara mateix en pantalla, ens parla de que València era una ciutat fortificada, València era una ciutat riberenca del riu, i aquesta és la primera versió abans de que per el ceremoniós, que a més és un rei que si voleu alguna vegada parlarem, perquè va ser un rei molt al límit en València per moltes coses, per el tema de la Unió, per el tema de que, a més, va invadir Mallorca, va invadir Gènova, va ser el precedent de la invasió de la xuderia en València, però per el ceremoniós ens va donar un nou setxell, un nou escut heràldic en la doblement leal que va substituir a este que tenim en la Porta dels Apòstols i que és la versió 1.0 de la heràldica valentina. Al partellum la imatge titular de la catedral, per descomptar la Mare de Déu. Els valencians han sigut tota la vida de la Mare de Déu, no? Això ens ve de tradició, de segles. És de veres, i encara que ara mateixa tenim ahir en el tímpano, que és este espai que ens deixa la intersecció dels 2 arcs, la Mare de Déu, a més acompanyada per 8 àngels músics, que a més se reprodueixen... Molt valencià, lo de músics també, no? D'una manera brillant en l'altar major, perquè el Renaixement també entra, gràcies als Borja, en Leocadio i Pagano, en aquests àngels músics que van ser retrobats ja en els anys 2000, doncs eixa porta, al igual que la porta de l'Almoina, tenia un parteluz. Què era el parteluz? Doncs era un pilar que dividia l'espai d'ingrés d'entrada en 2 espais. Però quan se produeix l'arribada de la relíquia de Sant Mauro a València i les bodes de Felipe III en Margarita d'Àustria, allò creava problemes de tràfic llamp, creava problemes d'ingrés. Entonces van decidir llevar eixa imatge del parteluz, a pujar-la al tímpano i a més llevar també el parteluz de la Porta de l'Almoina per estos 2 aconteixements històrics que tinguérem en València. Una curiositat, no tenim pràcticament temps, però m'ha comentat abans Ximo, hi havia realment un quiosc en la plaça de la Mare de Déu? El teníem en un cantó, a més és una imatge que no crec que avui n'hi hagi molts supervivents d'aquella època, però era un quiosc de venda de premsa, era un quiosc que, a més, en algunes de les imatges de l'època ens donen la sensació de que és un falso històrico o que és un afegit d'un Photoshop, un fake, efectivament, però el tenim allí i, a més, en aquesta imatge, fixeu-se, és una imatge de Setmana Santa en la que se venien ciris de Corpus, rams, i en aquell cantó el tenim i, a més, molt cridaner, quan passava per ahir pel carrer de Micalet el tramvia, quan teníem la casa de los canónigos Raere, és dir, estem parlant de que en este puzzle que és la Catedral de València han anat ingressant elements, han anat fugint elements i podem considerar que és una aventura el descobrir-les totes. Això només en la Porta dels Apòstols. El dia que entrem dins de la catedral, no sé quants misteris secrets n'hi ha, obres d'art que parlen de la nostra història. Arrimar-nos a la nostra història de la mà de Salvarraga sempre és un plaer. Ha aparegut també una imatge del Tribunal de les Àudies que jo crec que li podien dedicar ben tranquil·lament a la història dels regants, un autèntic monogràfic, perquè avui es queden sense temps eixa institució mil·lenària que ve dels temps dels califes, o vet a saber si d'abans, o vet a saber. Som fills de història antiga i ens la conta així cada setmana Salvarraga. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, Mònica. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Sí, que passada. Mira, pegar una volteta per l'entorn de la catedral este cap de setmana sempre és una bona idea si ens acompanya l'oratge. De moment anem a veure com ho tenim per a demà. Anem a veure-lo, ens ho conta Carolina López.
Al satèl·lit Meteosat trobem com la borrasca Dana ja s'observa molt prop d'Espanya. Els núvols, per tant, van entrant per l'oest peninsular i a partir del migdia, de fet, arriben els primers ruixats a zones altes de l'oest, com Extremadura o a la zona més occidental d'Andalusia. Avui la Dana deixa de fet les primeres tempestes intenses en el nord-oest, tempestes també pels Pirineus. A la vesprada començaran els primers ruixats al sud-oest i a la nit en la zona centre, així que ascens tèrmic i calor. En la Comunitat Valenciana, ras amb núvols baixos i boirines en el litoral que es retiraran ràpidament. Després d'un matí assolellat, apareixen alguns núvols alts d'evolució en àrees muntanyenques de l'interior i temperatures sense grans canvis o mínimes una miqueta més altes. Concretament, a la província de València tenim cels poc nuvolosos fins al migdia. Ja esta vesprada apareixeran núvols i es desenvoluparan ruixats en zones muntanyenques de l'interior. Sense canvis tèrmics, excepte un lleuger ascens en les mínimes. Demà apareixeran més núvols, però seguirà el temps estable i sec, sense risc de precipitacions. Les temperatures diürnes baixaran, a l'interior seran més càlides, superant en ocasions els termòmetres de 25 graus. Divendres, per altra banda, vent del nord-est i núvols. No hi haurà precipitacions. A l'interior l'ambient serà més assolellat, amb alguns núvols de desenvolupament vertical. No es descarta alguna tempesta en la zona del Maestrat i sense grans canvis tèrmics significatius. Així, al mapa general, demà esperem una borsa d'aire fred que es situa a Portugal. Veurem pluja en l'oest, amb tempestes i descens tèrmic notable. El divendres, Dana estarà més activa, dia molt plujós i amb tronades en l'extrem oest, nord i centre peninsular. Localment veurem molta aigua, en curts períodes de temps, més estable en l'Ebre i el Mediterrani, amb calor i màximes entre els 25 i els 28 graus. Plaer acompanyar-vos, com sempre. Ara tota l'actualitat esportiva en la compareixença del director general del València, Mateu Alemany, capitaneja Vicent Sempere, edició superespecial del Supermurciélago. Ja tenim el Mundial ahí, continua l'activitat futbolera. Pendents de l'esport que ens quedem, tornem demà. Adéu, siguem feliços. Adéu.